Luego, por el otro lado tenemos también lo que son los anglicismos. Para esto hay que entender que es un anglicismo. Los anglicismos son palabras que provienen o tienen su origen del idioma inglés. ¿Sí? Constituyen actualmente uno de los extranjerismos con más influencia en el español actual. Ejemplos de anglicismos podemos poner, por ejemplo, la palabra Bluetooth. No es cierto, me equivoco. Va al revés. Sí. Dispositivo que permite la transferencia de datos sin la necesidad de utilizar cables. Hay una definición como tal, pero por ejemplo, si yo trato de decir como la característica, ¿dónde puedo implementar la palabra Bluetooth? Conéctate vía Bluetooth. Y no decimos, conéctate por medio de una transferencia de datos sin tener que utilizar un cable. No. Son palabras que afortunado o desafortunadamente ya las tenemos cada vez más quizás impuestas, pero que hemos visto que por otro caso no las podemos cambiar por lo simple que resulta ser. Inclusive las sabremos, mándamela por Blue. Ya sabemos que es por Bluetooth. Como por ejemplo, otra puede ser la palabra chat, ya la habíamos mencionado anteriormente. ¿Chat a qué se refiere? Pues chat es una conversación, una charla. Como tenemos también la palabra golf, la cual todavía no la podemos encontrar una definición en este caso en el español. ¿El golf qué es? Pues es un deporte. O por ejemplo, otra muy utilizada es la palabra look, refiriéndonos a la imagen o a la apariencia. O por ejemplo, estas cada vez las empezamos a ver más, la palabra net. Casi todo lo que tenga que ver con tecnología la empezamos a ver más, sobre todo en esta época en la cual estamos en una necesidad mayor del consumo de sistema de datos o de conexiones de internet para lo mismo. ¿Y qué se refiere a net? Pues no viene siendo otra cosa más que la red, ¿va? O por ejemplo la palabra premier. Que la palabra premier nació con el uso de estreno de alguna obra. Sin embargo, hoy en día la podemos utilizar como para categorizar ciertas clases, como ciertos niveles. Es que yo tengo la tarjeta Premier, o sea, soy un poco por arriba del tradicional. Por eso es que es importante que nosotros vayamos entendiendo cuándo sí se puede hacer un uso de una palabra y cuándo de plano no debemos de utilizar nosotros una palabra de este tipo. ¿Por qué? Por toda la modificación que puede surgir en el uso del lenguaje. Y esto nos lleva a lo que vienen siendo los galicismos. Y decíamos entonces que continuamos con los galicismos. Para esto, ¿qué viene siendo un galicismo? Obviamente son palabras, los galicismos son palabras que provienen o tienen su origen en el francés del país galo. En la lengua española existe una gran variedad de anglicanismos que han sido plenamente incorporados. Como por ejemplo tenemos la palabra beige. Entonces aquí dijimos primeramente que el galicismo es de origen francés. De origen francés, ¿sí? Y tenemos como por ejemplo lo que viene siendo de galicismos la palabra beige. Que mucha gente dice beige. Bueno, para esto ¿qué es beige? Bueno, el beige es de color castaño claro. En el español nosotros lo utilizamos como beige.
el cual realmente es muy pocas veces la que se utiliza, como por ejemplo la palabra capó. ¿Qué se refiere? A la cubierta del motor de un automóvil. Otros le pueden llamar cofre, otros le pueden llamar cajuela, digo, dependiendo en la parte, digo, donde se encuentre el motor, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros pues, sí tenemos esta oportunidad de poderlos utilizar. Pero por ejemplo, cuando nos referimos a cofre, pues cofre lo visualizamos también como el hecho de este objeto de metal o madera metal, el cual se puede abrir y cerrar y sirve para guardar cosas. Luego tenemos la palabra chef. Chef, ¿qué viene siendo? Pues el jefe de cocina. Entonces es más simple distinguir a un ayudante de cocina entre el resto diciendo chef. ¿Por qué? Es el que está a cargo. O por ejemplo también la palabra elite. Ahorita que se encuentra todavía más de moda. ¿Qué quiere decir? Un grupo selecto de personas. Y es aquí como nosotros nos vamos dando cuenta que sí tenemos manera de cómo poder evitar el uso tanto de anglicismos como de galicismos como de extranjerismos, pero que en algunos casos sí se vuelve necesario. Y por ejemplo también tenemos lo que son los arabismos. En este caso, pues, los arabismos derivan de la lengua árabe. Son de origen árabe. Yo creo que los nombres nos ayudan bastante. ¿Va? Y por ejemplo, aquí nosotros podemos utilizar la palabra adalid. Profe, yo casi no lo he usado. Efectivamente, quizás no lo utilizamos tanto porque hemos permitido que en este caso las palabras empecemos a utilizar más las de los anglicismos, las palabras de origen inglés. Pero por ejemplo, ¿qué es un adalid? Es un caudillo militar. O como también la palabra albahaca. ¿Qué es la albahaca? Pues es una especie de planta. O incluso la palabra albañil también. ¿Por qué? Porque antes todos eran obreros. El albañil era el oficial de albañilería, el encargado, quien está a cargo. Hoy regularmente pues, utilizamos que es el maestro, ¿no? Y el otro es el chalán o el ayudante. E inclusive la palabra chalán también es otro extranjerismo. Y es donde nosotros empezamos a ver la necesidad de tener que implementar algunos y otros definitivamente evitar su uso.